y hace un par de años soy dirigente estudiantil. Esta experiencia me ha llevado a conocer realidades completamente diferentes en todo nuestro territorio nacional. Y a continuación quiero hablarles de una problemática muy importante, una problemática muchas veces invisibilizada, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Es una problemática que afecta directamente al 50% de la población mundial e indirectamente nos afecta a todos y todas. ¿De qué problemática estaré hablando? Estoy hablando de cómo el sexismo en la educación se manifiesta en nuestra sociedad. Bueno, algunos se preguntarán qué tiene que ver el sexismo con la educación y el desempeño de la sociedad. Estos tres conceptos se relacionan mucho. Y para empezar quiero hacer un diagnóstico y quiero que las mujeres de acá levanten la mano. ¿Quiénes alguna vez se han sentido discriminadas solo por el hecho de ser mujer? Ya sea ciberacoso, acoso callejero o simplemente han estado expuestas a bromas o chistes sobre la inferioridad del sexo femenino. No sean tímidas. Todas las mujeres acá hemos sido violentadas solo por el hecho de ser mujer. Bueno, ahora me dirijo a los varones. ¿A cuántos de ustedes acá le dijeron cuando chicos que tenían que ser fuertes, el hombre de la casa, el sostén de la familia, cuidar a su mujer, etcétera? ¿A cuántos? Son menos los que levantaron la mano, pero también son frases que se les han dicho. ¿Por qué pregunto esto? Porque estas frases son muy comunes y son muy comunes en nuestros espacios educativos, sobre todo en el preescolar y la básica del colegio. ¿Por qué pregunto esto? Porque estas frases quizás estamos acostumbrados a escucharlas, pero son frases violentas que van perpetuando de a poco el sexismo en nuestra educación. Sí, son frases muy violentas que van asignando, según lo femenino o lo masculino, ciertas características como debería ser cada uno. Bueno, para entender un poquito más esta problemática, quisiera explicar, que es algo que tampoco se entiende mucho, de que la educación, no solo en Chile, sino en el mundo, discrimina por sexo o género, raza o clase. ¿A qué me refiero con esto? Que discrimina a los estudiantes más pobres, discrimina a las mujeres, discrimina a los estudiantes que son de etnias originarias, discrimina a los estudiantes pertenecientes a la comunidad LGTBI, principalmente. ¿Y por qué? ¿Cómo nosotros permitimos que suceda esto? ¿Cómo nosotros permitimos que este sistema educativo segregue tan arbitrariamente a tantos estudiantes? Bueno, principalmente al no tener un currículum de género, con enfoque de género, que esté comprometido con abordar estas temáticas, al no tener, por ejemplo, en los colegios obligatoriamente educación cívica, educación sexual, etcétera, al existir colegios particulares con proyectos educativos que impongan alguna manera de pensar y un montón de formas de que hacen que nuestro sistema educativo segregue de esta manera. Bueno, y también al no garantizar el acceso a la educación a todos y todas de la misma manera. Esto se manifiesta en la sociedad de muchas maneras. Me gustaría dar dos ejemplos que para mí son ejemplos muy diferentes, pero demuestran claramente cómo se manifiesta el sexismo en la educación. Acá se pueden ver tres actores principales: el estudiante, la familia y el entorno educativo. El primer ejemplo fue hace un par de años en la comuna de Los Ángeles, que queda muy cerca de acá, donde un colegio particular subvencionado se fue a paro. Algo increíble que un colegio particular subvencionado se movilice por diferentes problemáticas internas que habían. Una de esas demandas internas era que a las mujeres en periodo de invierno, sobre todo, se les dejara ir con pantalones. Algo muy básico. Yo estudié en un colegio municipal y eso es completamente normal. ¿Qué pasó? La directora se negó rotundamente. La directora, ojo, se negó rotundamente a esta medida. ¿Por qué? Dijo literalmente, porque los hombres le van a mirar el trasero a sus compañeras. O sea, la misma directora está avalando la violencia de género, está negando que sus alumnas puedan ir y no se enfermen, y está asumiendo que por naturaleza los hombres solo quieren ver el cuerpo femenino sin ningún como tapujo personal, o sea, como que es muy instintivo de los hombres y que no tienen control de su mismo cuerpo. Eso es violencia de género rotunda. Otro ejemplo que es más terrible y que para mí es el peor ejemplo que se puede dar, cuando me lo contaron me puse a llorar, de hecho, y que tiene que ver con una chica trans. Esto fue en Santiago, igual hace un par de años atrás, donde una chica trans, al no ser entendida por sus padres,
¿Qué hicieron esto? Bueno, fue muy inteligente. Sus padres la metieron a un colegio de puros hombres, a una niña. ¿Qué pasó? Bueno, la niña tuvo depresión, le hicieron bullying, estaba incómoda en todas sus asignaturas, fue verdaderamente muy nefasto para ella, fue una experiencia traumática, porque estaba encasillada con puros hombres, siendo que ella era mujer. Y bueno, el tiempo fue pasando, ella fue creciendo, fue cursando años, y el colegio fue adaptando medidas para poder tener ese tipo, para poder atender ese tipo de situaciones que está muy invisibilizado. Bueno, ¿qué pasó? Llegó a cuarto medio, licenciatura. Todos queremos licenciatura. Yo estoy en cuarto medio y lo único que quiero es graduarme con mis compañeros. Bueno, esa niña quería algo parecido, pero tenía un valor agregado. Ella quería licenciarse con jumper y con la insignia del colegio. Algo común, en vez de usar pantalones, quería usar el jumper del colegio. El centro de alumnos acogió esta petición, la presentó al cuerpo administrativo del establecimiento. ¿Y qué pasó? Afortunadamente y muy sorprendentemente no le pusieron ninguna traba. Se hicieron todas las medidas, le compraron un jumper, le cosieron la insignia del colegio, todo maravilloso. Bueno, llegó el día, ¿qué pasó? Los padres encerraron en su habitación a la niña, negándole y privándole su licenciatura que había preparado con tanto esmero. Acá se pueden ver los tres actores principales, todo lo que es el estudiante, en este caso la chica trans, que fue completamente vulnerada en sus derechos, el establecimiento, que no estaba preparado para acoger este tipo de situaciones, y los padres completamente heteronormados y sexistas que encerraron a su hija por... encerraron a su hija por vergüenza. Este ejemplo es horrible y es un claro ejemplo de cómo nuestra sociedad está tan marcada por un sistema machista y patriarcal. Bueno, ahora quiero mostrar cómo se manifiesta en la sociedad el sexismo en la educación. ¿Qué es lo que nos gusta tanto a los chilenos? Y no solo a los chilenos, a muchas personas. La tele. Podemos pasar horas y horas mirando tele, sea películas, programas, reality, etc. Así que es una constante educación lo que nosotros recibimos indirectamente de la televisión, principalmente el cine. Bueno, este es un estudio muy importante que se realizó en Estados Unidos, donde dice que menos de los diálogos realizados en películas son dichos por mujeres. El 10% de los castings que se realizan para elegir personajes de una película tienen equidad de género. El 29% de las mujeres que trabajan, o sea, el 29% solamente de todas las películas tienen protagonistas mujer. Y bueno, a nosotros se nos enseña a ser sumisa, a ser calmada, a cuidar a los niños, el hogar, etc. Y eso se traduce también en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las mayores profesiones que se muestran en una mujer a la hora de actuar en una película? Bueno, lo típico, está principalmente las humanidades, que no tiene nada de malo. Pero, por ejemplo, profesiones que inciden sistemáticamente en el sistema en sí, no son para nada tomadas en cuenta. Las mujeres actúan solamente un 10% en política, un 7% en leyes, un 15% en medicina y solamente un 3% en deportes. El deporte no tiene nada que ver con las otras profesiones que mencioné. Pero qué casualidad, a los hombres son los que les enseñan a jugar a la pelota, a hacer deporte, a ser fuerte, hábil, etc. Solamente un 3% de las mujeres que actúan en películas tienen alguna profesión que tiene que ver con el deporte. Y otra cosa, en las escenas grupales de las películas, solo el 17% de este grupo, de este colectivo humano, está compuesto por mujeres. Bueno, la publicidad de muchas empresas, por ejemplo, ya. ¿Qué se nos asocia acá? La limpieza. O sea, las mujeres solo estamos para limpiar nuestro hogar. ¿Qué más? Perfume. Algo que nosotros lo tenemos claro. Los perfumes siempre, siempre, siempre objetivizan a la mujer. Y obviamente la sumisión. Nosotros tenemos que servir a nuestra pareja, esposo, padre, hijo, etc. Para eso estamos hechas, para servir. Pasemos a las cifras. No las leo. El 46% de las noticias, sea en prensa escrita o en televisión, no tienen enfoque de género. O sea, repercuten y muestran estereotipos de género increíblemente. O sea, todo lo que mencioné anteriormente.
El 73% de los altos cargos del mundo mediático está liderado por hombres. Solo el 73%. Supone que tenemos las mismas capacidades. ¿Por qué un gran porcentaje de lo que es el 73% están los hombres? Pese a que las mujeres representamos aproximadamente la mitad de la población mundial, estamos segregadas en un mínimo espacio. Solo decimos un tercio de cada diálogo de alguna película, serie, etc. Y algo muy importante que tiene que ver con la violencia por las redes sociales. La ciberviolencia ha aumentado y hasta el día de hoy afecta a más de la mitad de las mujeres y sobre todo niñas en nuestro país. Sigamos. Ahora pasemos a lo más feo. En delitos sexuales de adultos, el 90% son mujeres. Lo que tiene que ver con la trata de personas, el 94,7% son mujeres, y eso que no estamos contando a los niños y a las niñas. En el año 2012, del 2011 al 2013, fueron 272 las mujeres que murieron a manos de sus parejas y exparejas. En el 2014 fueron 40 los femicidios consumados, o sea, fueron 40 las mujeres que murieron solo por el hecho de ser mujer. Pues puede que suene muy poco, pero en realidad es una cifra alarmante. ¿Qué pasa? El 52,5% de estos casos tenían denuncias anteriores y un porcentaje del 22,5% tenía medida cautelar, o sea, como puede ser orden de alejamiento, alguna medida de protección para la mujer. Y a pesar de eso, fueron asesinadas. Fueron más de 100 femicidios frustrados. Esto quiere decir que fueron intentos de femicidio, no se logró consumar la muerte, pero aún así son crímenes de odio. Bueno, el 53,4% de estos crímenes tenían también denuncia previa y el 10,7% de estos tenía también orden de protección a las mujeres. Sigamos. Bueno, en el año 2016, 45 fueron las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. Como vemos, a medida que vamos pasando los años, va incrementándose poco a poco la cifra de los femicidios e intentos de femicidios. Bueno, un gran porcentaje de estos tenían también denuncias previas y un porcentaje menor también tenía medidas cautelares. A su vez, fueron más de 100 también femicidios frustrados. Un gran porcentaje también tenía denuncia. Esto quiere decir de que las mujeres habían denunciado a sus parejas, a sus exparejas y a su círculo violento, pero lo único que se pudo hacer al respecto fue poner una orden cautelar. A pesar de tener orden cautelar, los femicidios se consumaron igualmente. Bueno, el 2016 fueron 34 los femicidios consumados y 129 femicidios frustrados. La cifra aumenta. El 2017, solo hasta diciembre, fueron 43 femicidios consumados y 112 femicidios frustrados. Solamente en enero de este año se registró un femicidio y 2 femicidios sin éxito. Pero solamente estos son datos que se han registrado. Aún no tenemos idea sobre cuántos son las mujeres que mueren en poblaciones, en hospitales, en muchas partes de nuestro país y que no se registran simplemente, porque viven en un entorno muy violento y como es tan violento no logra registrarse. ¿Por qué digo estas cifras tan alarmantes, tan terribles? Y aunque para algunos no son un número tan alto, es un número gigantesco. Hoy día, que en un año mueran más de 110 mujeres solo por el hecho de ser mujeres, es terrible. Este es un ejemplo claro de cómo el sexismo afecta en la educación. Este es un ejemplo claro de cómo los roles de género, que a pesar de que sean tan normalizados, son violentos. Esto no quiere decir que todos los niños que salgan del colegio van a ser violadores, abusadores, etc. Pero pueden ser padres violentos con sus hijos, padres violentos con sus madres, pueden ser esposos que controlen el estado financiero de su mujer, que controlen sus salidas, que controlen su teléfono, etc. La violencia existe no solamente de lo físico, existe la manipulación, existe un montón de maneras donde los hombres hoy día violentan a las mujeres. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Y cuál es nuestra tarea como jóvenes principalmente? Nosotros los jóvenes y los niños principalmente somos la estructura base de la sociedad. Cambiando una estructura base, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la sociedad. ¿A qué me refiero con esto?
Si cambiamos la educación y le ponemos un currículum con enfoque de género que esté dispuesto a abordar estas temáticas de desigualdad social, no solamente en la educación, sino en la salud, en el sistema de previsión, en el sistema de pensiones, por ejemplo, cambiando esto, la brecha de desigualdad se va cortando poquito a poquito. Hoy día nosotros quizás sabemos más sobre lo que es el feminismo, pero en los colegios no se enseña. ¿Por qué tenemos un movimiento social tan amplio como lo es el movimiento feminista, donde se vio registrado el 8 de marzo pasado, donde miles y miles de mujeres salieron a la calle a exigir violencia de género? ¿Cómo es posible eso? Si crece un movimiento social tan amplio, ¿por qué no se traduce en políticas públicas? ¿Por qué no se traduce en leyes que cobijen a las mujeres? ¿Por qué no se traduce en mejoras en los derechos humanos, en lo que tiene que ver con la política de dignidad, de la equidad? ¿Por qué no sucede eso? Esa es nuestra tarea. Si se mantiene el sexismo en la educación, no cambia la sociedad. Es nuestra tarea estar en la base de la sociedad, cambiar toda la estructura para que en 10 años más nuestra sociedad sea más equitativa, sea más justa, sea más digna. Porque, por ejemplo, yo quiero tener hijos y no quiero que mi hija salga a una fiesta y le pase algo. No quiero que mi hija pueda salir sin miedo a que no vuelva a la casa. No quiero que a mi hija la culpen si le pasa algo por su falda o porque había tomado. Porque el problema, amigos míos, no es la falda, no es el trago, no son los celos. Un celo no justifica un femicidio y eso hoy día nuestro país sí lo hace. Tenemos que cambiar, porque si no cambiamos nosotros, se va a seguir incrementando la cifra de femicidios, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, que es una cifra alarmante. El llamado es a todos los directores y directoras de colegio, hacer políticas de género, tener secretarías de género en cada centro de estudiantes, incidir en los espacios, queramos o no, tenemos que incidir en los espacios para cambiar. Que podemos participar en organizaciones, políticas, sociales, etcétera, pero tenemos que cambiar también a nosotros mismos. No solamente en nuestros colegios, nuestras juntas de vecinos, nuestras poblaciones, donde la gente más vulnerable está ahí y no tiene acceso a esta información. Si nosotros cambiamos la educación, cambiamos la sociedad. Como dije, no hay transformación si se mantiene el sexismo en la educación. Ese es el mensaje que les dejo. Muchas gracias.